Yo pensaba que los chismes de oficina no eran más que ruido de fondo, hasta que una historia me revolvió el estómago. ¿Alguna vez has escuchado algo tan mal, tan claramente mal, que todo el mundo a tu alrededor simplemente lo acepta? Porque lo que descubrí sobre una compañera de trabajo no solo me dejó en shock, sino que me hizo preguntarme si yo era la única persona que estaba viendo algo profundamente torcido. Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando todo empezó a parecerme raro. Era una de esas tardes normales en la oficina, de esas en las que todo se mezcla. El zumbido de los ordenadores, el tecleo suave de los teclados y los grupitos de compañeros hablando en voz baja. Yo llevaba unos 2 años trabajando en esa empresa. Todavía era relativamente nueva. Todavía estaba aprendiendo cómo era la gente. Todavía creía que la mayoría de las cosas eran bastante simples. Lo correcto y lo incorrecto, los límites claros, los valores básicos. Y luego estaba A. A formaba parte de nuestro grupo de amigas en el trabajo. Era simpática, cercana, de esas personas capaces de convertir una pausa para comer aburrida en algo entretenido. Pero siempre había algo debajo de la superficie. Algo pesado que se colaba en casi todas las conversaciones. Su matrimonio. Llevaba casada unos 2 años, pero si la escuchabas lo suficiente, parecía que estuviera atrapada en algo mucho peor. Se quejaba constantemente. No era desahogarse de vez en cuando, no. Era casi todos los días. No me entiende. Nunca hace nada bien. A veces ni siquiera sé por qué me casé con él. Al principio intenté ser empática. Quiero decir, las relaciones son complicadas, ¿no? Sobre todo cuando eres joven. La gente discute, se malinterpreta, pasa. Me decía a mí misma que quizás solo necesitaba que alguien la escuchara, pero con el tiempo empezó a parecerme demasiado. No era solo frustración, era resentimiento. Como si ya se hubiera rendido, pero en vez de irse, se quedara solo para señalar todo lo que estaba mal. Y recuerdo haber pensado, en silencio, sin decírselo a nadie, si de verdad es tan horrible, ¿por qué sigues ahí? Nunca lo dije en voz alta. No sentía que me correspondiera. Pero esa pregunta se quedó en el fondo de mi mente, haciéndose cada vez más fuerte cada vez que ella se quejaba. Aún así, nada me preparó para lo que descubrí después. No vino de ella, vino de otra compañera. Estábamos sentadas juntas durante un descanso, hablando de cualquier cosa, cuando de alguna manera salió el nombre de A. El tono cambió un poco, de forma sutil pero evidente. Ese tipo de cambio con el que notas que lo que viene no va a ser precisamente ligero. Y entonces me lo contó. Al parecer, había estado metido en una relación paralela. Y no cualquier relación, con un hombre casado, un hombre con esposa y con un hijo. Y no era algo reciente. Llevaba pasando 3 años. 3 años. Sentí como si el aire a mi alrededor de pronto hubiera cambiado. Al principio pensé que lo había entendido mal, que quizá era una exageración o un simple rumor de oficina. Pero la forma en que me lo dijo no tenía nada de dramático, nada de exagerado. Era tranquila, directa, como si fuera simplemente algo que había pasado. Y luego añadió otro detalle. La esposa de ese hombre se había enterado y había ido al antiguo trabajo de A para montar un escándalo. Por eso A había tenido que cambiar de empresa. Yo me quedé ahí sentada, mirándola, intentando procesarlo todo al mismo tiempo. Las quejas sobre su marido, la amargura, la frustración. Y ahora esto. No me cuadraba, o tal vez sí me cuadraba, pero de la peor manera posible. Lo que me confundió todavía más fue lo que vino después. Después de contarme todo eso, mi compañero no parecía estar juzgándola. No parecía escandalizada. De hecho, parecía comprenderla. Incluso me dijo algo que se me quedó grabado. Todavía eres muy joven. Probablemente no lo entiendas. Recuerdo que parpadeé casi por reflejo. ¿Qué se supone que significaba eso? Que no iba a entender qué. Que tener una aventura con un hombre casado durante 3 años es comprensible. Que traicionar tu propio matrimonio mientras criticas a tu pareja es de alguna manera algo con lo que una puede identificarse. No supe qué responder. Creo que me reí con incomodidad, pero por dentro me sentí completamente desconectada de lo que estaba oyendo. Porque desde donde yo lo veía, estaba mal. No era complicado. No era gris. Simplemente estaba mal. Y quizá fue ahí donde todo empezó a desmoronarse para mí. No por la historia en sí, sino por la reacción de la gente. Porque no era solo esa compañera. Cuando empecé a fijarme mejor, me di cuenta de que los demás tampoco parecían especialmente sorprendidos. Nadie la defendía abiertamente, pero había una especie de aceptación silenciosa.
como si fuera solo otra situación caótica entre adultos que no merecía ser juzgada con demasiada dureza. Y eso me hizo cuestionarme a mí misma. Yo no soy alguien con mucha experiencia en relaciones. He tenido quizá 1 o 2 historias inocentes del instituto, nada serio, nada complicado. Desde que soy adulta, en realidad nunca he tenido una relación realmente comprometida. Pero siempre he creído en ciertas cosas. La lealtad, la honestidad, los límites básicos. Para mí, eso no era negociable. No eran cosas que se torcieran según las circunstancias. Era simplemente la base. Así que escuchar todo aquello no solo me impactó, me inquietó. Porque de pronto sentí que yo era la única que estaba reaccionando de esa manera. Y me repetía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Estoy siendo demasiado rígida? ¿Estoy viendo las cosas en blanco y negro cuando el mundo real es mucho más complicado? ¿La gente con más experiencia lo ve de otra manera? Porque si es así, ¿qué dice eso del mundo en el que me estoy metiendo? Y lo que más me molestaba ni siquiera era la aventura en sí. Era la contradicción. ¿Cómo puede alguien mantener una relación secreta con un hombre casado durante años y aún así quejarse todos los días de que su propio marido no está a la altura? ¿Cómo puedes exigir comprensión emocional a tu pareja mientras la estás traicionando activamente? Eso era lo que yo no podía reconciliar en mi cabeza. Y cuanto más lo pensaba, más se me quedaba dentro. No como un simple chisme, sino como algo más profundo. Una grieta en la forma en que yo creía que funcionaba la gente. Porque si eso era normal, entonces quizá yo no entendía a las personas tan bien como pensaba. Y esa sensación, eso fue mucho más perturbador que la historia en sí. Intenté pasar página después de aquella conversación. De verdad que lo intenté. Volví a mi mesa, abrí el portátil y me quedé mirando la pantalla, como si todo fuera normal. Pero mi cabeza seguía reproduciéndolo una y otra vez. Las palabras, el tono, esa manera tan serena, casi casual, con la que mi compañera lo había dicho. 3 años, un hombre casado, una esposa, un hijo. Y de alguna forma, eso no era la parte escandalosa para los demás. Esa noche no podía dejar de pensar en A. Empecé a repasar todas las conversaciones que había tenido con ella, como si estuviera intentando armar un rompecabezas cuya existencia ni siquiera había sospechado antes. La forma en que suspiraba cuando hablaba de su marido, cómo ponía los ojos en blanco, cómo lo describía como insuficiente de 1000 maneras sutiles. Antes pensaba que solo se estaba desahogando. Ahora parecía otra cosa. Ahora me sonaba a que cada queja llevaba escondida una especie de justificación. Como si estuviera construyendo un caso, poco a poco, en silencio, explicando por qué lo que hacía era, de alguna manera, aceptable. Y ese pensamiento me incomodó, porque yo no quería creer que la gente funcionara así. Al día siguiente la vi otra vez en la oficina. Se estaba riendo con el grupo, como siempre. Alegre, luminosa, completamente normal. Si yo no hubiera sabido nada, jamás habría imaginado que detrás de esa sonrisa había algo así. Y por un segundo me pregunté si no sería mejor olvidarlo. Quizá no era asunto mío. Quizá le estaba dando demasiadas vueltas. Pero entonces volvió a hablar, a quejarse de su marido. El mismo tono. La misma frustración. Nunca se da cuenta de nada de lo que hago. Siento que hablo con una pared. Te juro que a veces siento que estoy sola en este matrimonio. Todos asentían, haciendo comentarios pequeños, medio comprensivos, medio distraídos. Y yo me quedé ahí, en silencio, porque ahora cada palabra sonaba distinta. Ya no era solo una mujer desahogándose. Me parecía algo distorsionado. Recuerdo mirarla y pensar, ¿de verdad se está escuchando? ¿Se da cuenta de cómo suena esto? ¿O en su cabeza tiene todo el sentido del mundo? Ese fue el momento en que lo sentí con más claridad. Esa distancia entre yo y los demás en aquella sala. No física, mental. Como si viviéramos en 2 versiones completamente distintas de la realidad. Más tarde ese mismo día, volví a quedarme a solas con la compañera que me lo había contado todo. No pude seguir callándomelo. Entonces, ¿de verdad te parece comprensible?, le pregunté, intentando mantener la voz neutra. Me miró, ligeramente sorprendida, pero no a la defensiva. No se trata de si está bien o mal, dijo. La vida es más complicada que eso. Esa respuesta me irritó más de lo que esperaba. No porque fuera agresiva, sino porque sentí que estaba apartando el problema con una frase bonita. ¿Complicada cómo?, pregunté. Hizo una pausa, como si estuviera escogiendo las palabras. A veces la gente sigue en un matrimonio por razones que tú no ves. Presión, familia, expectativas. Puede que ella sea infeliz. Puede que se sienta atrapada. Asentí despacio. Esa parte podía entenderla. De verdad que podía. Pero entonces hice la pregunta que más me llevaba molestando desde el principio. Vale, pero entonces, ¿por qué no se va?
¿Por qué quedarse y hacer eso? No respondió enseguida. Y en ese silencio sentí que algo cambiaba, porque por primera vez parecía que ni siquiera ella tenía una respuesta clara. Al final se encogió un poco de hombros. No es tan fácil. Esa frase. La he oído tantas veces desde entonces. No es tan fácil. Y a lo mejor es verdad. A lo mejor las relaciones son caóticas. A lo mejor las emociones no siguen la lógica. A lo mejor la gente toma decisiones que desde fuera no parecen tener sentido. Pero aún así, había algo que yo no podía aceptar. Porque por muy complicada que sea una situación, sigue habiendo líneas que no se deberían cruzar, ¿no? O al menos yo eso creía. La conversación terminó ahí, pero mi mente no. Durante los días siguientes empecé a observar más. No solo a todo el mundo. La forma en que hablaban, las cosas con las que bromeaban, esos comentarios pequeños que normalmente pasan desapercibidos. Y empecé a darme cuenta de algo inquietante. La situación de A no estaba siendo juzgada con dureza. No porque la gente no supiera que estaba mal, sino porque no la veían como algo raro. Y eso fue lo que me dio miedo. No era indignación, no era shock, era familiaridad. Como si ese tipo de historia hubiera existido alrededor de ellos durante tanto tiempo que ya no les provocara ninguna reacción fuerte. Y eso me hizo cuestionarme algo más profundo. No solo sobre A, sino sobre el entorno en el que yo estaba. ¿Esto es normal en los trabajos? ¿Este tipo de relaciones son más comunes de lo que yo pensaba? ¿Y si lo son? ¿Eso significa que la gente simplemente las acepta? O peor aún, que termina justificándolas. Una tarde de camino a casa, me quedé mirando por la ventanilla del autobús mientras la ciudad pasaba borrosa delante de mí. Las luces parpadeando. La gente caminando, las vidas moviéndose en todas direcciones. Y no dejaba de pensar en algo muy simple. ¿Qué clase de persona quiero ser? Porque en ese momento sentí que estaba parada en una encrucijada cuya existencia ni siquiera había notado antes. A un lado estaba esta idea de que la vida es complicada, de que nada es blanco o negro, de que la gente toma decisiones por razones que no siempre podemos entender. Y al otro lado estaba la versión de mí, que todavía creía que hay cosas que simplemente no están bien. Y no sabía si aferrarme a esa creencia me hacía ingenua, o si dejarla ir significaría perder algo importante. Esa noche no pude dormir, no por A, sino por lo que su historia representaba, una especie de zona gris en la que yo nunca había entrado antes. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo. Quizá la verdadera pregunta no era si yo tenía razón o no. Quizá la verdadera pregunta era, ¿qué te pasa por dentro cuando empiezas a acostumbrarte a cosas que antes te parecían inaceptables? La siguiente vez que vi a algo en mí ya había cambiado, no por fuera. Yo seguía sonriendo, seguía sentándome con el grupo, seguía respondiendo cuando ella hablaba. Pero por dentro, sentía como si ahora hubiera una fina capa de distancia, como si estuviera observándolo todo desde un paso fuera del círculo. Y una vez que ves algo así, ya no puedes dejar de verlo. Ese día ella estaba más callada de lo normal. Al principio pensé que quizás solo estaba cansada. Pero a mitad de la comida, alguien le hizo una pregunta sencilla. ¿Estás bien? Hoy te noto rara. Ella dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. Y luego suspiró. No es nada, solo cosas de casa. Ahí estaba otra vez. La misma historia, la misma narrativa. Pero esta vez yo no la escuché igual. Cosas de casa antes me sonaba algo pesado, algo digno de empatía. Ahora me sonaba un guión. Algo repetido tantas veces que había perdido el significado. Aún así, el grupo se inclinó hacia ella. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis vuelto a discutir? Y entonces empezó a hablar. Últimamente está distante. Casi no habla conmigo. A veces ni creo que se dé cuenta de cuando estoy mal. La voz se le quebró un poco. No de forma dramática, pero sí lo suficiente para que pareciera real. Y a lo mejor lo era. Eso era lo que más me confundía. ¿Y si de verdad era infeliz? ¿Y si sus sentimientos eran válidos? Pero entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? Me quedé allí, escuchando, sintiendo cómo se acumulaba dentro de mí una tensión extraña. No era rabia, ni siquiera juicio exactamente. Era conflicto, porque una parte de mí todavía quería empatizar con ella, pero otra parte no podía ignorar lo que sabía. Y por primera vez me pregunté, ¿puede alguien ser al mismo tiempo víctima y quien está haciendo daño? Esa pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza mucho tiempo después de que terminara la conversación. Más tarde, aquella misma tarde, pasó algo que no esperaba. Ahí y yo acabamos solas en la zona del café. Era uno de esos rincones pequeños y tranquilos donde las conversaciones o se quedan en la superficie
o de pronto se vuelven demasiado reales. Durante un momento ninguna de las dos dijo nada. Ella se estaba preparando un café. Yo fingía mirar el móvil. Y entonces habló. ¿Alguna vez sientes que no estás viviendo la vida que pensabas que ibas a vivir? La pregunta me pilló desprevenida. Levanté la vista hacia ella. No me estaba mirando. Tenía los ojos puestos en la taza que sostenía entre las manos. Y de pronto, ya no parecía la misma persona que se reía a carcajadas en la comida, o que se quejaba de su marido con tanta facilidad. Parecía cansada. No supe qué responder. A veces, dije con cuidado. Asintió, como si eso bastara. Es raro, continuó en voz baja. Crees que sabes lo que quieres, crees que tomaste las decisiones correctas, y un día simplemente ya no se siente bien. Hubo un silencio largo, y en ese momento sentí otro cambio dentro de mí, porque esto ya no era un chisme, no era información de segunda mano, era ella, delante de mí, humana, confundida, real. Y por un segundo, casi olvidé todo lo demás. Pero entonces añadí una frase más. A veces solo necesitas algo que te haga sentir vivo otra vez. Eso fue todo. No explicó nada. No dijo nada de forma directa, pero no hacía falta, porque lo entendí. Y en el momento en que lo entendí, esa sensación incómoda volvió de golpe, más fuerte que antes. Porque ahora ya no era solo una historia que había oído, era una mentalidad que estaba viendo con mis propios ojos. Sentí cómo se me tensaba el pecho. Quise decir algo. Quise preguntarle, ¿de verdad compensa? ¿Te parece justo? ¿Piensas alguna vez en la gente a la que estás hiriendo? Pero no lo hice, porque me di cuenta de algo en ese instante. Ella no lo veía como yo. Para ella, no se trataba de traición. Se trataba de supervivencia, de llenar un vacío, de escapar de algo que se sentía hueco por dentro. Y quizá por eso los demás no reaccionaban con tanta dureza, porque no lo veían como una falta moral clara. Lo veían como una respuesta al dolor. Pero incluso entendiendo eso, yo seguía sin poder aceptarlo. Y fue entonces cuando todo se me aclaró. No sobre ella, sobre mí. No creo que sea ingenua. No creo que me falte experiencia de la forma en que la gente da por hecho. Creo que simplemente elijo trazar mis límites en otro sitio. Porque sí, la vida es complicada. Sí, la gente sale herida. Sí, las relaciones pueden volverse asfixiantes. Pero yo sigo creyendo que hay decisiones que se toman antes de llegar a ese punto. Hay salidas que eliges antes que arrastrar a otros a algo roto. Hay verdades a las que te enfrentas en vez de esconderte en algo que te resulta más fácil. Y si cruzas esas líneas, entonces ningún es complicado puede justificarlo del todo. Aquella tarde volví a casa con una extraña sensación de calma. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque entendí que no me hacían falta. No necesito entenderlo todo para saber en qué creo. No necesito estar de acuerdo con los demás para mantenerme firme en mis propios valores. Y puede que el mundo no sea tan blanco y negro como yo creía antes. Pero eso no significa que tenga que perder de vista lo que para mí está bien. Así que ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en mi lugar, escuchando esta historia, viéndola desarrollarse delante de ti, ¿la verías como una situación complicada más? ¿O sentirías lo mismo que sentí yo? Porque sinceramente todavía estoy intentando entender si la diferente soy yo, o si simplemente soy alguien que todavía no ha aprendido a mirar hacia otro lado. Si esta historia te hizo pensar, o si alguna vez has vivido algo parecido, me encantaría leerte en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias reales, intensas y llenas de contradicciones, no olvides suscribirte para no perderte las próximas.